Muy buenas amigos y bienvenidos un día más al canal. Se acerca la fecha más importante y yo creo que uno de los catalizadores más importantes de lo que nos queda para el mes de agosto, que es la inflación en Estados Unidos, que sale mañana miércoles 14 de agosto. A partir de aquí yo creo que tendremos mucho mayor volumen en el mercado, o al menos movimientos con algo de mayor certeza. Así que dicho esto, comenzamos con el vídeo revisando Bitcoin, las altcoins y qué puede pasar en el día de mañana. Comenzando, de hecho, por lo más importante en el día de hoy, hemos tenido las noticias IPP en Estados Unidos, que es el índice de precio al productor, que también es una medida para la inflación, pero es en este caso una medida que recoge la inflación para el productor. Y de hecho, la noticia ha sido bastante interesante, porque el pronóstico estaba en un 2,3% y el resultado ha sido menor. De hecho, prácticamente todos los resultados de IPP, tanto mensual como anual, han salido por debajo de las estimaciones, con lo cual lo que han hecho los índices en el día de hoy, tanto el SP500 como el Nasdaq, tal y como podéis ver en pantalla, es tener pues ciertas subidas. El SP500 en el día de hoy ha subido a la zona de los 5.400 puntos, nivel que os dije en el día de ayer que probablemente tocaríamos, y eso hemos hecho. Seguramente para mañana ya tengamos otros movimientos nuevos, por supuesto, veremos si esa zona de los 5.400 se puede romper o de lo contrario seguiremos en una zona un poco complicada. Y comenzamos las criptos con Bitcoin, que os recuerdo, de hecho, si queréis copiar mis operaciones, seguir todos mis análisis, tanto en criptos, en spot y futuros, operaciones en long, short y demás, como de la bolsa tradicional, os recuerdo que tenéis el canal VIP donde comparto todas mis operaciones y análisis. Aquí tenéis una operación de Bitcoin para el día de hoy, con una entrada en $59.000, take profit en 60.000, take profit número 2 61.000 y stop loss $58.500. Es una operación que he compartido una vez se han acabado las noticias en Estados Unidos, que como bien veréis, Bitcoin de hecho en el día de hoy está teniendo muy poquito volumen. Estamos actualmente llegando a la zona de los $58.500, pero hemos vuelto a descender hasta los 59.000. La verdad que está siendo un día muy aburrido. De hecho, si comparamos con el día de ayer, fijaos que esos picos de volumen están siendo prácticamente, incluso os podría decir que la mitad del día de ayer, con lo cual hoy no esperéis gran movimiento en criptos, o al menos por ahora no lo estamos teniendo, con lo cual yo intuyo que el mercado entero de las criptomonedas estará esperando el resultado de mañana, que son los datos IPC. Que de hecho, al igual que hoy, tenéis esos resultados a las 2:30 hora española. Tenemos los datos de la inflación en Estados Unidos, tanto la mensual como la anual. Lo ideal sería que todos estos resultados que vosotros veis, de un 3%, un 0,2%, un 3,2%, salgan o iguales o inferiores. Es decir, pues buscar un 3,1, un 2,9 o datos similares, que esto lo que nos quiere decir es que simplemente la inflación en Estados Unidos está disminuyendo. Y esto es bueno tanto para las criptomonedas como para la bolsa tradicional, porque la Reserva Federal de Estados Unidos en septiembre va a reducir los tipos de interés, y mucho más si vemos que la inflación está cayendo. Mi idea es que Bitcoin en el corto plazo más o menos nos llegue al menos hasta la zona de los $61.000, que es el máximo que tuvimos durante el día del lunes. Hemos roto una directriz bajista, con lo cual la idea ya comienza a cocinarse, o al menos para mí tendría muy buena pinta, acompañando por supuesto con la bolsa tradicional. El único pero que tenemos en el día de hoy es que simplemente no hay mucho volumen en el mundo cripto, pero al menos Bitcoin hoy debería acercarse cerca de los $60.000, que es el máximo que tuvimos en marzo en la sesión asiática. Es el nivel al que espero que lleguemos durante el día de hoy. Y ya si vemos una temporalidad un poco más grande, como podría ser un gráfico de 1 hora o incluso una temporalidad de 4 horas, pues lo que tenemos más o menos es una zona de demanda en Bitcoin que se está formando cerca de los $57.500. A partir de ahí podríamos plantear operaciones en long o compras en spot, y yo personalmente creo que Bitcoin debería llegar en el corto plazo más o menos sobre los $63.500. Ese es el nivel que tengo yo vigilado en estos momentos. Siguiendo un poco con el mercado, en el día de hoy la dominancia en Bitcoin, como bien estaréis comprobando por vuestra cuenta, ha iniciado un nuevo tramo alcista. Si nos vamos a temporalidades un poco más grandes, como podría ser 1 hora, 4 horas o similares, yo personalmente creo que volveremos a retomar esta zona de aquí arriba, que de hecho es prácticamente, en este caso,
una tendencia muy alcista en cuanto a dominancia en Bitcoin, con lo cual, por lo general, los retrocesos en la dominancia de Bitcoin suelen ser oportunidades para seguir subiendo, o al menos es lo que ha estado pasando durante los últimos meses, ya sea que veáis un gráfico de 4 horas, un diario o incluso un semanal. Bitcoin, en cuanto a dominancia, se tendría que mantener por encima del 56,5% durante las próximas semanas y a partir de ahí seguir subiendo. Veremos qué ocurre y sobre todo esta zona para mí es la más importante, ya que si disminuye por debajo de estos niveles, creo que podríamos llegar a tener finalmente una alt season de nuestras altcoins. Siguiendo con algunas altcoins, como por ejemplo Ethereum, pues actualmente está en 2650, una gráfica que no pinta demasiado bien, aunque yo personalmente creo que Ethereum durante los próximos días, al igual que he sido muy bajista cuando tocaba serlo, en estos momentos creo que Ethereum debería tocar al menos la zona de los $2800, nivel que creo que puede llegar a actuar como resistencia, aunque es cierto que el imbalance es muy grande en Ethereum, ya que como bien veréis, desde los 3100 no hicimos más que caer en picado, aunque yo personalmente voy a esperar cómo reacciona el precio sobre estos niveles de aquí. Veamos si actúa como resistencia o incluso podemos romper el nivel de los 2800 y retomar nuestro rango en Ethereum y a partir de ahí plantear una subida hasta los $3200. Para mí va a ser el punto más importante de inflexión este que tenemos aquí cerquita de los $2800. Y a partir de aquí, para el día de hoy, no creo que vaya a revisar ningún altcoin, porque creo que es mucho más importante fijarnos en el Total 1, Total 2 y Total 3 para ver en este caso dónde podrían estar esos posibles niveles de rebote. En Total 1 yo creo que sinceramente no hace falta analizarlo porque tenemos a Bitcoin en este caso y a partir de aquí podríamos ver el Total 2, que es el que nos puede ayudar a ver los niveles más importantes en las altcoins, sobre todo teniendo en cuenta que aquí involucramos también a Ethereum. Fijaos un poco en la acción del precio, tenemos un mínimo decreciente y un mínimo decreciente. Lo ideal sería que el precio actual no solamente se mantenga por encima de este rectángulo que os acabo de marcar, sino durante los próximos días intentar romper la barrera de los casi 900.000 millones de dólares. Considero que si por ejemplo durante los próximos días únicamente fijarnos en esta gráfica, no es necesario ni que os vayáis a ver el precio de Solana, ni el precio de Cardano, ni el de BNB, ni el de Polkadot, ni el de NIAR, simplemente fijándoos en esta gráfica, yo creo que si rompemos y durante los próximos días podemos consolidar sobre estos niveles, vamos a tener una compra muy buena en altcoins y a partir de aquí tened en cuenta que podríamos subir al menos para rellenar este imbalance, lo cual supondría una subida muy importante en altcoins. Estamos hablando de una subida prácticamente de un 10%. A partir de aquí es importante que os fijéis las altcoins que más rápido rebotan, las que enseguida suben y las que cuando Bitcoin y las altcoins en general caen mucho menos. En este caso, durante el día de hoy podréis ver que BNB ha estado aguantando muy bien las caídas. Por otro lado, Solana en estos momentos está prácticamente en el día de hoy casi en positivo, pero por otro lado podemos ver que hay algunas altcoins que en el día de hoy siguen teniendo ciertas caídas de un 5 a un 10%. Bien, pues esas altcoins simplemente quiere decir que o bien han subido demasiado o de lo contrario, si es que no han subido, pues simplemente son altcoins un poco más bajistas, las cuales pues oye, yo personalmente no les prestaría tantísima atención. Empezando con Solana, pues si nos fijamos en un gráfico de 4 horas ahora mismo tenemos un rango demasiado grande, un rango que va más o menos desde, podríamos decir, los $110 hasta casi los 160. Ahora mismo estamos en una zona un poco complicada para operar y no solamente en una zona complicada, sino que prácticamente todas las altcoins están en un pequeño rango. Un rango en el que llevamos prácticamente unos 2-3 días desde más o menos el domingo. Pues si os fijáis, Solana lleva acumulando entre 141 y 151. Por otro lado podríamos ver otras monedas como por ejemplo Ethereum, que de hecho Ethereum sí que es cierto que tiene una gráfica un poquitín más interesante desde que cayó los últimos días, pero también pues bueno, prácticamente misma situación en todo el mercado. Lo ideal sería superar ciertos máximos y consolidar por encima de ellos, es decir, si durante los próximos días podemos ver que Ethereum consigue mantenerse por encima de esta zona que tenemos aquí dibujada, yo personalmente creo que nos va a coincidir muy bien con la gráfica, en este caso del Total 3, donde podríamos ver cierta subida del mercado. La cogeríamos una acumulación por encima más continuación alcista hasta aquí. Y si miramos el Total 3, en realidad estamos en una situación bastante similar, pero sí que es cierto que el Total 3 tiene mucha mejor pinta que el Total 2. ¿Por qué? Porque a pesar de romper estas zonas, si os fijáis,
fijáis, actualmente estamos consolidando por encima de los mínimos del 4 de julio, algo que de hecho es bastante alcista en el mercado, con lo cual yo buscaría una subida de las altcoins para los próximos días, teniendo en cuenta que mañana tenemos noticias muy importantes, al menos sobre estos niveles. Estamos hablando desde el precio actual de una posible subida más o menos de un 10%, con lo cual simplemente para que lo tengáis en cuenta para los próximos días. La verdad que el mercado, pues bueno, por ahora como bien veis, poquito volumen, estamos consolidando, yo creo que el mercado simplemente está esperando a las noticias de mañana, que son las noticias más importantes de hecho del mercado en estos momentos. Si esas noticias de inflación son positivas, yo creo que el mercado cripto se disparará hacia arriba, con Bitcoin llegando más o menos a 63.500 dólares y las altcoins, teniendo en cuenta que tanto el Total 2 como el Total 3 tienen muy buena pinta, creo que van a tener subidas muy importantes, sobre todo si la inflación acompaña. Así que chicos, dicho esto, me despido de todos vosotros y nos vemos a la próxima.